Buenas, mi nombre es Andrés Melo, soy ingeniero industrial, soy estudiante en la Uniminuto de la especialización en gerencia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Buenas noches, mi nombre es Oscar Vargas, también estudiante de la especialización en gerencia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Y esta vez venimos por acá tocándoles un tema sobre la resolución 4272 de 2021, que es todo lo concerniente al trabajo en alturas. Recordemos por acá en Colombia que el trabajo en altura es toda actividad que realice un trabajador que ocasione la suspensión o desplazamiento que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros, es decir, a una altura de 2 metros por su plano horizontal en el cual se encuentra delimitado. El objeto de esta presente resolución es establecer los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de los trabajos en altura y lo concerniente a la capacitación e información de los trabajadores y aprendices en los centros de entrenamiento de trabajo en altura. El ámbito de aplicación de la presente resolución aplica a todos los empleadores, contratistas, contratantes, aprendices y trabajadores de todas las actividades económicas que desarrollen trabajo en alturas y asimismo las ARLs y los centros de capacitación y entrenamiento en trabajo en altura, es decir, la responsabilidad de todos aquellos que se encuentran involucrados en el proceso de trabajo en alturas. ¿A quiénes exceptúa esta resolución? Se exceptúan todas las actividades de atención de emergencia y rescate, operaciones militares y policiales en acciones propias del servicio, acciones deportivas y de alta montaña, desarrollo de actividades lúdicas y artísticas, actividades realizadas sobre animales, entre otras. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que para la realización de estas actividades debemos realizar una evaluación, un proceso de identificación de riesgos para tratar de evitar el futuro al momento de realizar las actividades. Para conocer un poco de trabajo en altura debemos también tener claro algunas definiciones. Socializarnos o empoderarnos de las siguientes definiciones. Un absorbedor de energía es un equipo que hace parte integral de un sistema de detección de caídas cuya función es disminuir y limitar las fuerzas de impacto para que en caso de que un trabajador presente alguna caída. Eso pueden ser como tipos de mallas o tipos de inflables. Actividades o tareas no rutinarias son actividades o tareas que no se encuentran en una frecuencia alta en las actividades que realiza el trabajador. Es decir, se hacen mal vulgarmente llamadas de vez en cuando. Estas se encuentran registradas en su manual de funciones. Actividades y tareas rutinarias son tareas propias de su trabajo y que su frecuencia es alta, es decir, pueden ser llevadas a cabo diariamente y se encuentran dentro de la operación normal de la organización. Un adaptador de anclaje es un componente o subsistema que funciona como una interfaz entre el anclaje y un sistema de detección de caídas, el cual su propósito es acoplar el sistema de anclaje con el elemento torsivo. El anclaje es un punto seguro móvil al que pueden conectarse los adaptadores de anclaje o equipos personales de restricción, posicionamiento, acceso y detección de caídas. Son capaces de soportar con seguridad las cargas aplicadas por el sistema o su sistema de protección contra caídas. Debe ser diseñado y aprobado por una persona calificada e instalado también por una persona competente. El autocuidado, parte importante, se define como la actitud voluntaria que tiene un trabajador con cuidar de su salud y prevenir sus enfermedades. Dentro de esta se encuentra el informar diariamente el estado de salud en que se encuentra el trabajador. Una barrera fija una barrera fija que se instala en el borde de un lugar para prevenir la posibilidad de caída. Esta es para evitar el contacto del trabajador directamente o con la exposición a riesgo de caída. Las cuerdas, que son elementos de amarre certificados por el fabricante, componentes de un sistema de restricción, posicionamiento y detección de caídas de rescate con diámetro que garantiza la resistencia establecida, fabricados con materiales altamente resistentes, probados a la tensión y a la vibración. La delimitación de áreas hace parte de los controles administrativos aplicables o de ingeniería aplicables al trabajo en altura en una medida de prevención colectiva por objeto limitar el espacio de la zona de peligro de caída del trabajador o de objetos y prevenir el acercamiento de estos a la zona de caída. Un equipo certificado, es decir, todos los equipos de protección contra caída deben contar con un
pedido por el fabricante. Los equipos de entrenamiento son los equipos utilizados por el personal que se encuentra en capacitación o se utiliza en centros de capacitación. La eslinga o gestión de caídas es un equipo certificado que se compone con un sistema de cable y otros materiales que cuenta con un absorbedor de energía que permite la unión a la red de trabajador y el punto de anclaje. El gancho es un equipo metálico con resistencia mínima de 500 libras que es parte integral de los conectores y que permite realizar la conexión entre el carnet, la fibra y el punto de anclaje. El hueco para efectos de esta norma del espacio es el espacio vacío o brecha de una superficie o pared a través de la cual se puede presentar una caída de 2 metros o más personas que 2 metros. Las líneas de advertencia es una prevención de caídas que demarcan un área en la que puede un trabajador trabajar sin un sistema de protección. Las líneas de vida son sistemas anticaídas homologados certificados destinados a la prevención de caídas de las personas cuando realizan trabajo en altura. Esto lo vemos mucho en el sector de construcción, que siempre vemos las líneas que ponen los trabajadores o el personal de seguridad en el trabajo. Son sus sistemas de anclaje flexibles que utilizan elementos resistentes con la normatividad vigente en Colombia y estas pueden ser permanentes como temporales. Medidas de protección contra caídas, conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener caídas de personas u objetos y para mitigar sus consecuencias. Las señalizaciones de área, como lo mencionamos anteriormente, son medidas de prevención que incluyen avisos informativos que indican entre letras y símbolos gráficos el peligro de caída de personas u objetos. Trabajo en suspensión son las tareas donde el trabajador debe suspenderse y mantenerse en esa posición mientras es subido o bajado cuando se hacen los motores de edificios o limpiavidrios. Además de eso, debemos tener claro quiénes son las personas que se involucran directamente en el proceso de trabajo en altura y tenemos que tener claro la asignación de roles y responsabilidades en el programa de protección contra caídas. Para esto, el empleador y contratante debe garantizar que dentro del programa de prevención y protección contra caídas se establezcan los siguientes roles y responsabilidades, no necesariamente implican nuevos cargos en la organización, se pueden utilizar personal que ya se encuentra dentro de esta, pero que cumpla con las siguientes características. El administrador del programa debe diseñar, administrar y asegurar los programas de prevención contra caídas. La persona calificada esta debe probar la resistencia de los materiales, diseñar, analizar, evaluar, utilizar los puntos de anclaje para prevención contra caídas. El coordinador de trabajo en altura debe identificar peligros en el sitio donde se realiza la trabajo en altura, aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a estos peligros. El trabajador autorizado, clave la palabra autorizado para tener en cuenta más adelante, este es el que realiza las actividades de trabajo en altura encomendadas por el empleador y el contratante, y el ayudante de seguridad, que debe hacer cumplir que se mantengan las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo para controlar las áreas en las que se encuentra el riesgo de caída de objetos. Los perfiles que deben tener estos profesionales antes mencionados, estas personas o cargos antes mencionados, son los siguientes. El personal, el administrador del programa debe ser profesional, especialista o mayorista en seguridad y salud del trabajo, con licencia de seguridad y salud en el trabajo, curso nivel coordinador, es decir, 80 horas, y asimismo el curso de 50 horas o el de 20 horas del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La persona calificada se encuentra los requisitos dados entre la Ley 100 de 1997, Ley 47 de 1997, en el artículo 26. El coordinador de trabajo en altura debe tener el curso de coordinador de trabajo en altura, curso nivel coordinador de trabajo en altura de 80 horas, más el curso de 50 horas y o las 20 horas, dado el caso lo tenga vencido y sea renovación del sistema de gestión. El trabajador autorizado debe tener el curso de trabajador autorizado de 32 horas con reentrenamiento vigente cuando aplique, es decir, cuando se el famoso curso de altura. El ayudante de seguridad también debe tener el curso en altura y, dado el caso necesita reentrenamiento vigente. La capacitación y entrenamiento de acuerdo a los roles antes mencionados, de acuerdo a la resolución presentada, son los siguientes.
Los jefes de área para trabajar en altura son las personas que toman decisiones administrativas con la aplicación de esta resolución en las empresas en las que haya identificado como prioritario el riesgo de caída en altura. Este debe tener una capacitación mínima de 8 horas. El trabajador autorizado que realiza trabajo en altura debe ser capacitado y educado en el SENA, quienes deben ser formados y entrenados por la misma institución cuando curse el programa de actividad práctica y de régimen de altura. Es decir, el certificado debe ser en conjunto con la empresa o la entidad donde labora. Su mínimo horario es de 32 horas la duración de la capacitación. El coordinador de alturas es el personal encargado de controlar los riesgos de los lugares. Este debe tener el curso de coordinador de alturas con las mínimas 80 horas que exige la norma. Y el entrenador de trabajo en altura es un curso aparte, que es el encargado de los jefes de área para trabajos de alturas, trabajadores autorizados, coordinador de trabajo en altura, es el encargado de entrenar a todas estas personas y debe tener una capacitación mínima de 130 horas. Adicionalmente se debe tener en cuenta que cuando una persona es entrenador debe ejercer los roles de trabajador autorizado y coordinador de trabajo en altura, se entenderá que su nivel de formación le permite cubrir estos roles. Por lo tanto, continúa desempeñándose como persona autorizada, debe cumplir el entrenamiento en las periodicidades y situaciones contempladas dentro de esta norma. Es decir, mientras más nivel tenga tu curso, de acuerdo a la intensidad horaria, puedes también utilizar tu curso en altura para realizar labores de trabajador autorizado, administrador y jefe de área en altura. La capacitación y entrenamiento del coordinador permite cumplir los requisitos iniciales también de la capacitación y entrenamiento para realizar tareas de trabajo a nivel autorizado. Por lo tanto, también puede realizar estas labores anteriormente mencionadas. También debe cumplir con el entrenamiento de acuerdo a la periodicidad establecida por la presente resolución. Los permisos de trabajo en altura. Recuerden que lo hablamos anterior, los trabajos deben ser autorizados mediante un permiso, es la herramienta por la cual se autoriza un trabajador para realizar trabajo en altura. Y este es un mecanismo administrativo que mediante la verificación y el control previo de todos los aspectos relacionados a la presente resolución tiene como objeto la prevención durante la realización del trabajo en altura. Es decir, ningún trabajador puede realizar dentro de la institución trabajo o actividades que superen los 2 metros de altura horizontal sin antes tener claro el permiso de trabajo en altura. Este permiso debe hacerse siempre que el trabajo ingrese a una zona de peligro, debe contar con la autorización y si requiere debe contar con una permiso de trabajo más aún en caso que haya embarazo o no haya embarazo, sistemas de control de acceso, de marcación o sistemas de barrera física. Y si el permiso de trabajo debe tener en cuenta el análisis de los riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales externas que pueden cambiar el desarrollo normal de las actividades. Este debe verse reflejado en el formato de análisis de peligros por actividad, ya sea ABS o cualquier otra metodología de la cual permita ajustar los puestos de trabajo. ¿Qué debemos hablar del permiso de altura? Siempre un trabajador ingresa a una zona de peligro debe contar con la autorización, es decir, el permiso de altura. Si requiere ponerse a riesgo de caída, debe contar con una bala, un permiso de altura, el empleador o contratante debe implementar también el procedimiento para los permisos de trabajo previo de inicio de altura. Es decir, debemos garantizar que ningún trabajador de nuestra entidad ingrese a realizar un trabajo en altura sin previa autorización y sin tener permiso. ¿Qué debe contener el permiso de trabajo en altura? El tipo de trabajo que vamos a realizar, el nombre de los trabajadores, la altura aproximada, debe ser exacta, se va a desarrollar la actividad, la fecha y la hora de terminación de la tarea que vamos a realizar, la verificación de las condiciones vigentes de la seguridad social, es importante, digo, si tenemos un accidente de trabajo, contamos con un respaldo administrativo que nos responda por el accidente o la atención médica, los requisitos del trabajador, requerimientos de actitud, es decir, que tenga el curso, la definición del procedimiento de la tarea, vamos al manual, el procedimiento de la tarea que va a realizar, las medidas de prevención contra caída, la vamos a caer, contra peligro, es decir, que tenemos
sopa, ya sea personal, barra fija, barra seguridad. Ahí nos vamos también debemos tener los equipos y el sistema de acceso para el trabajo de altura, se utiliza NES, se utiliza enganche, la administración de los puntos de anclaje por cada trabajador antes de realizar el trabajo de altura, de seguridad, del trabajo, prevención, del trabajo de altura, y los sistemas de restricción y posicionamiento de caídas de utilizar, si los cortamos, si los tenemos, los elementos de protección personal seleccionados por el empleador, teniendo en cuenta los riesgos que herramientas va a utilizar el trabajador también, la constancia de capacitación y certificado de competencia para trabajar en altura de institución vigente, las observaciones que requieran el trabajador, los nombres, las firmas, la clase de documento y número de documento de identificación para el trabajador, nombre, apellido y firma de la persona que va a hacer el trabajo, nombre de la persona responsable por activar el plan de emergencia del procedimiento y nombre de la persona coordinador de trabajo de altura cuando es referente a la persona. Cuando se designa un trabajador de seguridad, debemos tener en cuenta que el permiso de trabajo debe iniciar esta asignación. Sistema de acceso para trabajo en alturas. Estas son algunas de las condiciones o requisitos para la selección y uso de los sistemas de acceso para trabajo en altura. Primero, sistema de elevadores de personas. Estos deben ser certificados acorde al estándar específico aplicable para el sistema de acceso seleccionado y el fabricante siempre debe proveer información en español, claro, sobre las principales características del sistema, un manual o catálogo de las partes con sus características de ingeniería, recomendaciones de almacenamiento, mantenimiento, inspección y medidas de seguridad en su arma y desarme, siempre y cuando aplique uso y operación. Se debe inspeccionar debidamente conforme a los regulados en el decreto 1072 del 2015 o la norma que lo modifique o lo sustituya. Deben ser inspeccionadas mínimo una vez al año por una persona avalada. Deben ser seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas de la actividad económica, la tarea a desarrollar y los peligros identificados por el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Deben ser compatibles entre sí en tamaño, figura, materiales, forma y diámetro. Se debe tener una hoja de vida de los equipos elevadores de personas, escaleras y andamios, donde estén consignados como mínimo los datos de marca, serial, fecha de fabricación, tiempo de vida útil, historial de uso, registros de inspección, registros de mantenimiento, ficha técnica, certificación del fabricante, entre otros. Los sistemas de restricción deben contar con anclajes capaces de soportar una fuerza mínima de 1000 libras por persona conectada, 4.5 kN, o si están diseñados por una persona calificada como parte de un sistema completo de restricción plenamente identificado, deben ser capaces de soportar la fuerza estática equivalente al doble de la fuerza prevista. Su ubicación y diseño evita que el trabajador se acerque al borde, garantizando como mínimo una distancia de 60 centímetros entre el borde y el trabajador. Los conectores para la restricción de caídas tienen como función asegurar al trabajador a un punto de anclaje, sin permitir que éste se acerque a menos de 60 centímetros de un borde desprotegido. Estos conectores podrán ser de fibra sintética, cuerda, cable de acero u otros materiales con una resistencia mínimo de 5000 libras y deben ser certificados. Sistemas de posicionamiento. Deben contar con anclajes o estructuras capaces de soportar una fuerza mínima de 3000 libras por persona conectadas, o si están diseñadas por una persona calificada como parte de un sistema de posicionamiento plenamente identificado, deben ser capaces de soportar la fuerza estática. Su uso evita que el trabajador pueda tener una caída superior a 60 centímetros. Cuando estos riesgos de caída están presentes, los sistemas de posicionamiento deben ser usados en conjuntos con sistemas personales de detención de caídas anclados independientemente. Hay unas medidas de protección sobre las caídas en alturas que las define el empleador. Entonces el empleador define estas medidas que deben de ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde exista por lo menos una sola persona trabajando en altura, ya sea de manera rutinaria o no rutinaria, y estas medidas deben estar acordes con la actividad económica y las tareas que lo componen.
Estas medidas se clasifican en medidas pasivas de protección contra caídas, que son los sistemas de red de seguridad para la detección de caídas, que tienen el propósito de detener la caída del trabajador, y objetos evitando lesiones, como son la red para detención de escombros. Debe ser independiente a la red para personas y cumplir con las especificaciones de instalación, uso, inspección y mantenimiento del fabricante. La red de seguridad debe estar certificada e instalada para soportar el impacto de la caída de un trabajador sobre 2 metros, y asimismo debe ser instalada bajo la aprobación de una persona calificada, quien debe verificar las condiciones de seguridad establecidas por el fabricante, el diseño de la red y las distancias de caída. Medidas activas de protección contra caídas. Todos los elementos y equipos de protección personal contra caídas deben ser inspeccionados previamente antes de cada uso por parte del trabajador, y garantizar su buen estado durante el trabajo. Deben de contar con una hoja de vida, deben de ser certificadas y deben de ser resistentes a la fuerza o al envejecimiento, a la abrasión, la corrosión y al calor. Entonces, siempre que se va a realizar una actividad en alturas, se debe verificar que todos los equipos o elementos de protección personal se encuentren en buen estado. Medidas de protección contra caídas en alturas. El anclaje es un elemento diseñado para la conexión de adaptadores de anclaje o directamente un equipo de protección contra caídas. Deben de ser capaces de soportar como mínimo 5.000 libras por persona conectada. La línea de vida horizontal puede ser fija o portátil. Deben de ser diseñadas estas o aprobadas en su instalación por una persona calificada, la cual debe considerar para su diseño un factor de seguridad no menor que 2 en todos sus componentes, y podrán o no contar con sistemas absorbentes de energía de acuerdo con los cálculos de ingeniería. Cuando se trata de líneas de vida horizontales fijas, el instalador debe contar con el aval del fabricante. Elementos de protección personal para el trabajo en altura. Estos elementos de protección personal para el trabajo en altura son el último control y deben ser usados en conjunto con otras medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización de controles aplicables a la prevención y protección de contracaídas establecidas por el decreto 1072 del 2015, sector trabajo, y la presente resolución. Estos deben de estar certificados y suministrados por el empleador. Serán seleccionados de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidos los protocolos de bioseguridad definidos en los programas de vigilancia epidemiológica. Los equipos y elementos de protección personal que correspondan deberían poseer como mínimo un registro de inspección preuso, ficha técnica, hoja de vida y un certificado de conformidad. Andrés, un momentico. ¿Tú recuerdas cuál es la jerarquía de controles, la que nos definen a nosotros el sistema de gestión de seguridad en el trabajo? ¿Recuerdas la jerarquía de controles? Controla. Eliminación, sustitución. Eliminación, sustitución, control administrativo, controles de ingeniería. Y elementos de protección personal. Esos son los controles, por eso aquí tenemos que el último control siempre será el elemento de protección personal. El menos efectivo. Total. Procedimientos de emergencia. Vamos a hablar un poco acerca de los planes de emergencia. Toda dependencia o empresa contratista que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluidos el de caída por trabajo en altura, debe incluir dentro del plan de emergencia establecido en el numeral 18 del artículo 11 de la resolución número 1016 del 89, un capítulo escrito de trabajo en alturas que debe ser practicado y verificado, acorde con las actividades que se ejecuten, y que garantice una respuesta organizada y segura ante cualquier incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo, incluido un plan de rescate para su ejecución, y puede hacerlo con recursos propios o contratados. Plan general de rescate. Hay muchas variables de rescate, pero de acuerdo a la multiplicidad de tareas que se desarrollan, se establece, digamos que un modelo general que deberá ser aplicado y desarrollado en forma específica para cada sitio y tipo de tarea, incluyendo los equipos y el entrenamiento especializado del personal.
Tenemos unos tipos de pacientes, teniendo en cuenta las posibilidades de un accidente por caída. Es posible que un trabajador caiga de su sitio de trabajo, tenga lesiones por efectos de la caída libre o un efecto de péndulo. En forma adicional se puede considerar una caída sin equipos. Entonces, los siguientes son los diferentes tipos de paciente. Paciente consciente y sin lesión, colgando sus equipos de protección contra caída. Paciente consciente con una lesión que le impide ayudarse, colgando de sus equipos de protección contra caída. Eso quiere decir que se cae un trabajador, se lesiona, pero queda tendido o queda suspendido contra el equipo de protección de contracaída. Paciente inconsciente, este se encuentra colgando de sus equipos de protección contra caída. Y paciente que queda hasta una superficie sin que sus equipos lo detengan. Este es el caso un poco más fuerte, porque seguramente con una caída superior a los 2 metros va a haber fracturas, esguinces. Sí, y ahí también es donde debemos tener cuidado nosotros también como futuros prevencionistas, como nos llaman, que es sobre Entonces, el tema de que resulta que el trabajo en altura, la peor consecuencia que hay es la muerte. Es la peor consecuencia que hay. muerte, invalidez. Al igual también todas las empresas deben de conformar una brigada de emergencia, que son personal capacitado para atender antes, durante y después de cualquier emergencia que se presente en la empresa. Exactamente. Entonces, tenemos unos pasos para el desarrollo de la operación de rescate. También hemos diseñado un flujograma de acuerdo a los lineamientos que se sugieren. Entonces, estos pasos es el aviso de la caída de un trabajador, la realizan los compañeros para activar el sistema de rescate. Se instala el equipo de rescate, aseguramiento del paciente, elevación del paciente y retiro del equipo conector. Ascenso o descenso del paciente hacia una zona de seguridad según sea la situación. Evaluación, estabilización y transporte del paciente. Tenemos entonces, como les estaba mencionando, un flujograma donde hacemos énfasis en la operación de rescate. Entonces tenemos que el operador cae, se avisa y se activa el sistema. Si el trabajador quedó colgando de sus equipos, se prepara para la operación de rescate vertical, se instala el equipo de rescate por encima del paciente. Si hay una superficie firme por debajo del paciente, se baja al paciente, si no, se eleva al paciente. Entonces, colocamos al paciente en un sitio seguro. Entonces, si el trabajador no quedó colgando en sus equipos, se evalúa y se estabiliza el paciente, se transporta el paciente al centro médico, se recogen los equipos de rescate, se evalúa, se hace la respectiva evaluación de la operación, se realiza un informe como actividad final. Esta misma resolución, la 4272 del 2001, designa o establece algunas responsabilidades a las ARL, a las administradoras de riesgos laborales. 21, Estas, cuéntame, 2020, Oscar. Del 2021, qué pena. Estas administradoras de riesgos laborales que tengan afiliadas empresas en las que exista el riesgo de caída por trabajo en altura, dentro de las obligaciones que confieren los artículos 56, 59 y 80 del decreto 1295 del 94, deberán realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos de trabajo en altura de acuerdo a la presente resolución. Llevar registro de todos los trabajadores afiliados a la ARL que son expuestos al riesgo de caída por trabajo en alturas. Llevar registros de la accidentalidad que se genere por trabajo en alturas de todos los afiliados a esta por los aportantes de distintos sectores y reportar siempre al Ministerio de Trabajo. Ejercer la vigilancia y control en la prevención de los riesgos de trabajo en altura conforme a lo establecido en la presente resolución. Participar en la investigación de accidentes de trabajo de sus afiliados relacionados con trabajos en alturas que por su complejidad o consecuencia grave en el trabajo requiera la revisión de la competencia obtenida por este a través del proceso de capacitación y entrenamiento en altura impartido por el oferente que debió ser verificado
por su aportante. Entonces siempre la ARL nos debe de brindar un apoyo en la investigación de accidentes, ya sea de trabajo en altura o de otro tipo de accidente laboral. Asesorar siempre a los empleadores en la compra y adquisición de los elementos requeridos para la protección personal para trabajo en altura. Recordamos que estos siempre deben de llevar una hoja técnica, una ficha técnica, instrucciones siempre en español. Elaborar, publicar y divulgar guías técnicas por actividades económicas para la aplicación de la presente resolución, las cuales siempre deben ser revisadas y autorizadas por el Ministerio de Trabajo. Entonces, acá hemos preparado unas preguntas frecuentes que siempre, por lo general, están asociadas o nos están preguntando respecto al trabajo en alturas. La primera, elegimos 4. Entonces, elegimos como las más relevantes. Y la primera que elegimos es, ¿qué se considera como trabajo a distinta altura? Porque sabemos que por un lado, los trabajos en altura son aquellos que se desempeñan a más de 2 metros, independientemente de donde se realicen en andamios, vehículos, plataformas, y por otro, aquellos trabajos realizados a más de 2 metros de profundidad, como pozos o zanjas. ¿Qué medidas de seguridad hay que tomar en caso de que existan riesgos de caída desde distinta altura? Lo primero que hay que disponer es de barandillas o cualquier otro sistema de seguridad colectiva que cubran los huecos por donde es susceptible que se produzcan las caídas. Además, estas barandillas o barandas deberán ser resistentes y tener una altura mínimo de 90 centímetros. Si se precisa impedir el paso de trabajadores a alguna parte de la obra o proteger a alguno de los trabajadores de caídas de objetos, se utilizarán rodapiés y protecciones intermedias. Por eso es que siempre que estamos en un segundo piso, tercer piso, cuarto piso y vemos las barandas, estas barandas deben de tener como mínimo una altura de 90 centímetros. Por lo general nos queda sobre la cintura para que el trabajador no se siente o cualquier persona de la empresa no se siente y pueda facilitar un accidente de trabajo. No sé si me colaboras con estos 2 puntos, Oscar. Sí. ¿Qué riesgos van asociados al trabajo en altura? Bueno, evidentemente el primer riesgo asociado es caídas a trabajadores a distinto nivel, es decir, a un nivel diferente al suelo. Asimismo, también el riesgo de caída de objetos, material que se encuentran utilizando el trabajador, asimismo herramientas y todo eso. ¿Cuáles son los principales daños que puede sufrir el trabajador tras una caída en altura o a distinta altura? Bueno, como dijimos anteriormente, la peor consecuencia de este trabajo en altura es la muerte. Asimismo, el trabajador puede tener politraumatismo, fracturas, cortes, así como también pueden producirse otros daños como tipo daño eléctrico, fatiga y, como lo dije anteriormente, el tema del impacto que tiene el trabajador al momento de caer en altura, los trabajadores que se encuentran a bastantes metros sobre el plano horizontal. Su riesgo principal es la muerte, por ende tenemos que intensificar estos controles al momento de trabajar en altura. Y por último, para finalizar, esta resolución deroga las resoluciones 1409 del 2012, la resolución 1903 del 2013, la resolución 3368 del 2014, la resolución 1178 del 2017 y la resolución 1248 del 2020. Listo. Con esto finalizamos y te pregunto, Andrés, ¿tú has hecho trabajo en altura? Aún no, pero sé que en algún momento lo voy a hacer. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Siempre hay el vértigo, siempre está el miedo, siempre está el riesgo a caída, entonces es importante tener conocimiento, capacitarnos arduamente para evitar estos riesgos que se generan cuando estamos sobre los 2 metros. Listo, pues. Chao, chao. Hasta luego.